Medir es una acción que nos aporta un mayor conocimiento sobre las cosas y los fenómenos que nos rodean. Las mediciones son cantidades expresadas en números la mayoría de las ocasiones, que además de darnos información sobre lo que estamos conociendo, nos posibilitan hacerlo de manera más objetiva. En física, asociar las cosas y los fenómenos con un valor cuantitativo o numérico posibilita cuantificar sus propiedades y evaluar sus variables para caracterizarlos y compararlos, y así poder llegar a generalizaciones o leyes que ocurren en la naturaleza. La humanidad ha recorrido un largo camino para conocer cómo funcionan las cosas y la forma en la que ocurren los fenómenos físicos. Desde tiempos remotos, el hombre comenzó a medir los fenómenos de su entorno para distinguirlos. Esta evaluación sistemática le permitió establecer y comparar diferencias cuantitativas para definir las características cualitativas de cada fenómeno, es decir, sus propiedades, sus dimensiones, su movimiento, su velocidad, en fin. Hoy, gracias a este sistema de medida, se sabe el número de pinos que hay en un bosque, la temperatura del interior del Sol, la carga de un electrón, la cantidad de glóbulos blancos en la sangre, el índice de mortandad por alguna enfermedad, la masa molecular, la cantidad de estrellas en el universo o la velocidad del aire en un huracán. Información que a los ojos de cualquier persona pasa desapercibida. Se dice con frecuencia que una imagen vale más que 100 palabras. Y esta afirmación resulta válida para la física, pues en muchas ocasiones, para describir un fenómeno, es más ilustrativa una imagen que una ecuación. Veamos, por ejemplo, qué cantidades físicas podríamos observar durante un partido de fútbol en el estadio. Dentro del estadio, tenemos la masa de cada uno de los jugadores, del personal técnico, de los espectadores y del personal de seguridad y mantenimiento. Respecto al volumen, habría que considerar todas las cantidades de líquidos que se consumen, las bebidas que ingieren tanto los espectadores como los jugadores, el agua que se emplea en las regaderas y baños, etc. Quizás se les ocurra que la temperatura corporal de cada jugador y espectador sería otro factor a tomar en cuenta, pero esta prácticamente es la misma para todos, a menos que alguien tenga fiebre, pues el cuerpo humano, a través de su función homeostática, mantiene su temperatura alrededor de 36 grados centígrados. Este rango normal de temperatura no se altera a pesar de que los jugadores corran a lo largo del campo, ya que el esfuerzo los hace sudar y eso mantiene estable la temperatura de su cuerpo. Entre otras cantidades físicas que podemos observar en un partido de fútbol está el tiempo, los 90 minutos que dura el juego y los 15 minutos de descanso entre el primero y segundo tiempos. A todas estas cantidades físicas que se pueden sumar, restar o dividir como números ordinarios, se les llama cantidades escalares. Por ejemplo, para construir las gradas del estadio, se añade 1 kilo de cemento a 3 kilos de arena, y de esta mezcla se obtiene una masa de 4 kilogramos. Cuando hay un lesionado durante el juego, en algunas ocasiones el árbitro da un tiempo fuera. Pero lo contabiliza sumándolo a los 45 minutos que debe durar cualquiera de los dos tiempos.
Como hemos visto, la temperatura de una persona, su masa e incluso su altura expresan las propiedades físicas de un cuerpo, y al igual que el volumen y la superficie, son cantidades escalares, porque únicamente tienen magnitud, es decir, un tamaño. En cambio, existen otras cantidades físicas, como el desplazamiento, la aceleración y la velocidad, que nos sirven para describir el movimiento de los cuerpos. En esta ocasión, hablaremos precisamente de las cantidades vectoriales, que son todas esas cantidades físicas mesurables que tienen magnitud y dirección. También veremos suma y resta de vectores con base en sus variables, así como su expresión matemática y su representación gráfica. Volvamos pues al estadio. Durante el tiempo que dura el partido, podemos observar variación en las cantidades físicas de las diversas trayectorias que hacen los jugadores al desplazarse por el campo y en las que sigue el balón. A la dirección que llevan los jugadores o la pelota junto con la rapidez se le denomina cantidad vectorial y se utilizan flechas para representar la magnitud y la dirección de esa cantidad. La rapidez y la dirección nos permiten describir el movimiento de los cuerpos. Así, por ejemplo, si un portero quiere que en su despeje el balón caiga en un lugar determinado de la cancha, deberá estimar el ángulo al que tiene que salir la pelota e imprimirle la velocidad necesaria para que llegue a esa distancia. Al estar en movimiento el balón lleva una velocidad que puede representarse con el largo de una flecha. Esta es la magnitud vectorial que se conoce como rapidez. La cantidad de rapidez corresponde a la longitud de la flecha, la cual está dibujada a escala y en ella también se especifica la dirección en la que se mueve la pelota. La velocidad es una cantidad vectorial. En este caso, si la longitud de la flecha es de 5 centímetros, la rapidez del balón podría ser equivalente a 5 metros sobre segundo. Ya hemos visto cómo a través de los vectores podemos representar la dirección y rapidez a la que se desplaza un cuerpo. Pero también podemos esquematizar lo que sucede cuando un balón hace un efecto raro, conocido como chanfle o jiribilla. Veamos cómo se hace. Debido al giro de la pelota, hay una presión del aire menor en el punto A y mayor en el punto B. Además, la pelota se desplaza hacia arriba. Tanto la velocidad como el desplazamiento de la pelota son cantidades vectoriales. Otro factor que se debe considerar es el viento. Si hay viento, debe tomarse en cuenta su dirección para evaluar si se requiere imprimir mayor velocidad al balón para que éste llegue a su destino. O por el contrario, si el viento y velocidad del balón llevan en la misma dirección, que se cuide el portero, porque el cañonazo puede derribarlo. Cuando los vectores son colineales o paralelos y actúan sobre un cuerpo teniendo direcciones contrarias, se restan las magnitudes. En cambio, cuando llevan la misma dirección, se suman las magnitudes. Se trabaja tan solo con las magnitudes y se observa hacia dónde queda la dirección de la resultante. La forma más sencilla de resolver el problema es asignándole valores numéricos proporcionales a cada vector. Los vectores pueden aplicarse a distintas cantidades físicas, como la fuerza, el desplazamiento,
y la velocidad. Para sumar y restar estas magnitudes vectoriales necesitamos, además de su magnitud, la dirección y el sentido en el que éstas se aplican. En síntesis, podemos decir que cualquier objeto que se desplace por el aire verá afectada su rapidez con respecto al suelo a causa del viento, el cual puede restar, aumentar o desviar su velocidad. Estamos entonces hablando de una variable física vectorial llamada velocidad, que posee magnitud y dirección. El conocimiento sobre vectores y su representación en diagramas ha sido fundamental para modelar cómo funciona el universo en el que vivimos y ha reportado múltiples utilidades a numerosas industrias y a las diversas actividades que realizamos. Incluso, con la ayuda de vectores se pueden resolver problemas de la vida diaria, como el que se presenta cuando hay que transportar una carga a lo largo de una pendiente. Si una persona quisiera subir una pulidora a este escalón, para ti, ¿cuál sería la forma más práctica de hacerlo? ¿Qué crees que sería más fácil, jalarla o empujarla? Piénsalo bien. Vamos a realizar un experimento. Es muy sencillo, incluso en casa puedes hacerlo. Toma nota del material que se requiere. Únicamente necesitas una bolsa con ligas, hilo de cáñamo, un pañuelo de tela o paliacate, un arillo de metal de 5 centímetros de diámetro, 10 rondanas grandes y un macetero metálico. Selecciona 4 ligas que sean del mismo tamaño, para que cuando se cuelguen 2 rondanas de cada una de ellas se estiren por igual. Coloca las 4 ligas engarzadas en los 4 cuadrantes del macetero y el extremo de cada una de ellas amárrala con el hilo de cáñamo a los cuadrantes correspondientes del arillo de metal, de tal forma que el arillo de metal quede colgando al centro del macetero. Finalmente, coloca el pañuelo sobre el arillo de metal y encima coloca 6 rondanas. Bien, vamos a colgar las rondanas del arillo de metal. ¿Cuánto aumentó la longitud de las ligas? ¿Tienen la misma longitud todas las ligas? Y si colocamos una rondana más en el paliacate, ¿qué pasa con la longitud de las ligas? ¿Aumentan la misma longitud todas? ¿De qué manera se te ocurre que podrías lograr que las ligas tuvieran un mínimo aumento en su longitud al colocar más rondanas? Una forma de lograrlo es utilizando ligas gruesas. ¿Qué representará el grueso de la liga? Ahora, regresemos con la pulidora. El problema que se planteó fue cómo subir la pulidora a un escalón. ¿Qué es más sencillo, empujarla o jalarla? ¿Ya tienes la respuesta? La respuesta precisa a este problema se puede dar con diagramas vectoriales. Pero primero veamos qué ocurre cuando esta persona realiza su trabajo. Cuando esta persona pule el piso, aplica una fuerza que hace avanzar la pulidora, pero también la oprime contra el piso. Al analizar las fuerzas empleadas, F constituye la fuerza aplicada por el hombre. Podemos separar esta fuerza en 2 componentes. El vector D representa la componente hacia abajo o descendente. Mientras que L es la lateral, la que mueve a la pulidora hacia adelante. Si conocemos la magnitud y dirección del vector F, podemos estimar la magnitud de las componentes a partir de este diagrama vectorial. Ahora
Ahora veamos qué resulta más fácil, jalar o empujar. Si empujas, la fuerza resultante, F, clava la rueda contra el escalón. En cambio, si jalas, la fuerza resultante F levanta la rueda de la carretilla sobre el escalón. Así que más vale jalar que empujar. Aunque esta reflexión parece muy sencilla, su aplicación ha resultado muy útil en diversas actividades, tanto cotidianas como en el ámbito del desarrollo científico y el desarrollo tecnológico. La industria automotriz, por ejemplo, desarrolló la tracción delantera en los automóviles bajo este esquema para optimizar su rendimiento. Cuando realizamos experimentos en física, tenemos que controlar un sinfín de variables, y esto genera incertidumbre en cuanto al resultado final. Un experimento es encontrar cómo se relacionan estas variables, cuáles son las más importantes, cuáles no lo son. Hemos visto que en la naturaleza y en la vida cotidiana existen magnitudes, tanto escalares como vectoriales. Estas últimas es posible identificarlas haciendo unos diagramas especiales. En ellos podemos localizar vectores tales como el movimiento de un flujo de agua a través de una tubería, las fuerzas que actúan sobre una estructura o el movimiento acelerado de un trompo. Incluso, si deseamos modelar cómo ocurre la formación de pompas de jabón o cualquier tipo de membrana jabonosa, es necesario representar con vectores a las fuerzas de tensión superficial del líquido. A toda aquella situación física en la que localizamos magnitudes vectoriales, le llamamos campos vectoriales. Así tenemos que existen, por ejemplo, campos de velocidades. Campos eléctricos. Campos magnéticos. Y campos de fuerzas. Afortunadamente, hoy contamos con el apoyo de las computadoras para simular modelos de vectores, y esto constituye una gran ventaja, pues posibilita que la persona reflexione y comprenda el problema que está simulando. Los vectores han sido pieza fundamental en el desarrollo de la investigación en física y en la tecnología, con todo y que fueron introducidos relativamente hace poco tiempo, en el siglo XIX. Lord Kelvin, afamadísimo científico inglés, expresó en algún momento de fines del siglo XIX: el vector es un sobreviviente inútil y jamás ha sido de la más mínima utilidad para ningún ser viviente. Contrariamente, las cantidades vectoriales siempre estarán cerca de nosotros y constituyen un recurso formidable para representar muchas cantidades físicas involucradas en procesos de la naturaleza.